donde nos quedamos y como definición del sistema inverter decimos que es una tecnología diseñada para optimizar por medio de circuitos electrónicos el funcionamiento de los electrodomésticos en los hogares para reducir el consumo de energía. Pero cuando hablamos de sistemas inverter, quiero que ustedes se interioricen el tema de que cuando se enfrenten a un producto, a un electrodoméstico con sistemas inverter, entiendan de inmediatamente que se van a encontrar con un motor trifásico, ¿sí? Eh, es como lo básico, ¿correcto? Es lo básico, claro. Si vamos a entrar al tema de las neveras, pues ya tenemos compresores lineales, bueno, eso ya hablaremos en las siguientes clases, pero lo que sí quiero que entiendan es que cuando ustedes le digan nevera inverte, inmediatamente compresor trifásico y estamos hablando de U, V y W. Si estamos hablando de una nevera inverte, estamos hablando que tiene un motor trifásico. Y cuando hablamos de sistemas trifásicos, estamos hablando de que vamos a variar voltaje, corriente y frecuencia. Entonces, esta es la gran diferencia o la gran característica de los sistemas inverte. Bien, entendido hasta acá, podemos avanzar con los conceptos básicos. Entre los conceptos básicos vamos a hablar primero sobre eh, la corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Podemos definir la corriente alterna como una corriente que cambia su magnitud y polaridad a intervalos regulados de tiempo. Visto en una gráfica, estamos diciendo que la corriente alterna cambia en el tiempo su magnitud y su polaridad, ya que podemos tener un semiciclo positivo y un semiciclo negativo en un periodo. Bien, y lo que podemos concluir es que lo hace en un movimiento cíclico. En unos países, por lo menos creo que en Argentina, es de 50 Hz, aquí en Colombia es de 60 Hz. Bien, y pues obviamente su medida es en hercios. Y cuando hablamos de hercios, estamos hablando que es un hercio es igual a un ciclo por segundo y esto lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cómo se produce la corriente alterna? El generador de corriente alterna sigue el principio de inducción electromagnética de Faraday. Aquí la idea no es que nos confundamos mucho ni vayamos a chocar con este concepto de las leyes de Faraday, sino como que lo tengamos como conocimiento vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que sea muy dinámico. Esa inducción electromagnética o la forma como podemos obtener corriente alterna es por medio de este principio, donde vamos a tener, por lo menos en el dibujo, en la gráfica podemos observar que tenemos un imán y en medio de ese imán tenemos un enrollamiento de alambre de cobre, que si nosotros empezamos a generarle un movimiento de forma mecánica, va a hacer que en ese embobinado se empiece a generar una corriente, o sea, se va a inducir una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la que nosotros utilizamos en nuestras casas, en nuestros hogares. De aquí es donde podemos definir o podemos encontrar que existen las hidroeléctricas, las termoeléctricas que utilizan ese principio para generar corriente alterna. Sabiendo cómo se genera la corriente alterna, pues ahora vamos a hablar sobre la corriente directa. La corriente directa, a diferencia de la corriente alterna, se puede definir que la corriente directa DC o corriente continua CC, cuando ustedes se consigan estas dos siglas en los manuales, en los libros, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? No se vayan a confundir. Cuando ustedes vean corriente DC o CC, es lo mismo, es corriente directa o corriente continua. Y es aquella que se mantiene su valor de tensión constante y sin cambio de polaridad. Y como lo vemos en la gráfica, vemos que es una corriente que mantiene su valor en el tiempo. Esa es la gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente directa. ¿Cómo se genera la corriente continua o corriente directa? Aquí en este gráfico podemos explicar un poco sobre cómo es
la transformación de la corriente directa. Para obtener corriente directa podemos hacerlo y vamos a hablar de lo que nosotros nos compete es con corriente alterna. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de una etapa de transformación. Hacemos que esa corriente alterna se transforme en corriente alterna, pero de menor valor. Y esa corriente alterna vamos a pasarla por una etapa que se llamará rectificación y estará compuesta por diodos, o sea, por componentes ya electrónicos semiconductores. Esa etapa de rectificación lo que va a hacer es eliminar ese semiciclo negativo y convertirlo en un semiciclo positivo. Aquí es donde nosotros decimos que obtenemos corriente continua pulsante. Pero ¿cómo hacemos para que sea totalmente continua? Para que sea continua, lo que vamos a hacer es pasar esa corriente por una etapa de filtros o de filtración, que está compuesta por condensadores electrolíticos y su función es limpiar al máximo esa corriente pulsante y convertirla en una corriente mucho más no tan pulsante para poderla entregar a una etapa de regulación, que esta etapa es la que nos va a entregar un valor constante y estaríamos hablando de obtener 5 voltios, 15 voltios, 12 voltios, 3.3 voltios, que son los voltajes constantes que necesitamos para que un circuito electrónico funcione. En otras palabras, cuando lo que hemos dicho o lo que hemos aprendido hasta ahora es que la corriente directa, en lo que acabamos de hablar, estamos hablando de una fuente de poder. Realmente así funcionan las fuentes de alimentación o las fuentes de poder para los circuitos electrónicos, obteniendo desde la corriente alterna, corriente continua. Entonces, básicamente, aquí ya tenemos las dos principales corrientes con las cuales nosotros nos topamos todos los días en nuestro trabajo, que es la corriente eléctrica, la corriente alterna y la corriente directa. Ahora, la etapa del sistema inverte. A grosso modo, el sistema inverte sería de la siguiente forma. Para tener un sistema inverte, lo que sería es obteniendo a partir de una fuente alterna transformada en corriente continua, o en este caso es rectificar la corriente alterna para obtener corriente continua y así pasar esa corriente DC o corriente continua a un sistema inverte que nos entregue tres fases, como las vemos aquí en la gráfica, U, V, W, o sea, un sistema trifásico. Y ya vamos a hablar un poquito más adelante de poco a poco cómo sucede este fenómeno o cómo se transforma. Para poder tener ese sistema inverte, necesitamos tener una fuente de 310 voltios DC, o sea, estamos hablando de corriente directa. Y este valor de 310 voltios lo vamos a tener en un circuito electrónico conformado por condensadores de alto voltaje para poder obtener esos 310 voltios. A partir de esos 310 voltios, los vamos a inyectar a un circuito llamado módulo IPM. ¿Qué traduce módulo IPM? Las siglas módulo IPM traducen módulo de potencia inteligente, ¿sí? Y realmente ese integrado es un circuito electrónico o se puede entender como una tarjeta electrónica en miniatura dentro de ese encapsulado, el cual es el encargado de transformar esa corriente directa en corriente trifásica, en este caso con desfasadas entre sí 120 grados, lo cual ya vamos a hablar más adelante de eso, no se preocupen. Y aquí vemos una estructura básica de un circuito de lo que es un circuito inversor, en el cual tenemos un microcontrolador, que es el que va a controlar el funcionamiento de este mismo módulo IPM y va a ser el encargado de hacernos o de entregarnos esas tres fases para mover los motores o los compresores trifásicos. Entre los conceptos básicos que debemos aprender o tener en cuenta es la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia podemos definirla como que es la velocidad con la que la corriente cambia de sentido por un segundo. A esto se le conoce como ciclo.
su medida es en hercio o hercio. Ya ustedes en su cultura cada uno pues lo nombra como, como, por lo menos aquí nosotros, yo estoy acostumbrado a decirle los hertz, ¿sí? De ya, pero igual estamos hablando de lo mismo. Gráficamente vemos que un ciclo es igual a un hertz por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo, representado en esta gráfica, la corriente hace este movimiento de forma periódica, o sea que se repite en el tiempo. Y entre las magnitudes que manejamos, vamos a encontrar kilohertz, megahertz o gigahertz. Bien, estos son como las tres magnitudes que nosotros con las que más nos vamos a encontrar en medidas para los sistemas inversos. Y aquí tenemos un ejemplo pequeño de cómo serían 3 Hz por segundo. Dijimos que en un segundo que va medido desde este punto hasta este punto, decimos que tenemos 3 Hz. 3 Hz quiere decir que en un ciclo tenemos un movimiento sinusoidal de la corriente, el cual se repite nuevamente, eso lo hace en 3 segundos. Entonces aquí estamos diciendo que tenemos una frecuencia de 3 Hz por segundo. Entendiendo esto, ahora imagínense 60 Hz por segundo, que es la frecuencia con la cual recibimos la corriente alterna, o en el caso de algunos otros países, 50 Hz. Entonces son 50 ondas en un segundo. Esto totalmente reducido en un segundo, el cual se repite de forma periódica. Ahora vamos a hablar o vamos a conocer qué es la señal PWM. Esta señal PWM de pronto es una de las más complicaditas para entender, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Las siglas en inglés PWM son Pulse Width Modulation. Quiere decir modulación de ancho de pulso o modulación por ancho de pulso, como ustedes lo entiendan o lo manejen mejor. Y es la técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo, y cuando hablamos de ciclo de trabajo estamos hablando del duty cycle. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos otro concepto que estamos aprendiendo de una señal periódica, sea sinusoidal o cuadrada. Y aquí en esta gráfica podemos ver la diferencia entre la señal análoga, que sería la sinusoidal, y la señal digital, que sería la señal cuadrada. ¿Sí? Y vamos a entender aún mejor cómo es que funciona esta señal PWM. ¿Para qué se usa la señal PWM? Bueno, pues esta modulación es muy usada para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los motores. Se puede también utilizar para la regulación de intensidad de luminancia y o controlar fuentes conmutadas, entre otras funciones. Y aquí en esta gráfica vamos a entender un poquito sobre cómo es que trabaja el duty cycle o ciclo de trabajo. Entonces, en la primera gráfica decimos que el duty cycle es del 0%. Cuando hablamos del duty cycle, su medida es en porcentaje. Y cuando se dice que es del 0%, estamos diciendo que en cada periodo su magnitud es 0. O sea, 0%. Siempre, o sea que vamos a tener que la señal va a estar totalmente apagada, ¿sí? Ya que su medida se toma de 0 a 5 voltios DC. Cuando hablamos que la señal PWM es del 25%, estamos diciendo que en cada periodo que se mide desde este punto a este punto, aquí lo representamos, quiere decir que el 25% está en estado alto o 5 voltios y el 75% está en estado bajo, o sea, 0 voltios. Cuando hablamos
o decimos que el duty cycle es del 50%, estamos diciendo que el 50% de la señal en un periodo está 50% en estado alto o 5 voltios y el otro 50% está en estado bajo, o sea, 0 voltios. Y este valor, o sea, este valor de 5, este porcentaje que dura la señal activa es el ancho de pulso, no la que está apagada. Se toma el ancho de pulso es el que está encendido, o sea, en estado alto. Cuando decimos que la señal es 75%, quiere decir que está 75% prendida o en alto, en estado alto, y solo un 25% está en estado bajo. Y cuando decimos que la señal duty cycle está 100%, quiere decir que está 100 totalmente o 100% en estado alto. Y de esta forma es que podemos controlar la velocidad de un motor, la intensidad de luminancia de una lámpara o cualquier otra función para la que nosotros utilicemos la señal de PWM. Entonces, espero que haya quedado claro el tema del ciclo de trabajo o el famoso duty cycle de una señal de PWM. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre los sistemas convencionales y los sistemas inverter. Cuando hablamos de sistemas convencionales, nos estamos refiriendo a lavadoras, neveras y aires acondicionados. Estamos hablando que son sistemas on-off. Y esto lo vemos mucho en el tema de la parte de refrigeración. En un aire acondicionado o en una nevera convencional, lo que vemos es que el compresor se apaga totalmente cuando ya no necesitamos generación de frío en los compartimientos. Mientras que en un sistema inversor, lo que se hace es variar la velocidad de trabajo del compresor o del motor. Entonces, miren la gran diferencia. Mientras que en una nevera se apaga el compresor porque ya no necesitamos más frío, en una nevera inverte, el compresor no apaga, sino lo que hace es bajar su velocidad a un estado mínimo suficiente como para mantener el flujo y la circulación del gas dentro de su sistema. Otra de las diferencias es que cuando hablamos de un sistema convencional, estamos hablando de mayor consumo de energía, precisamente por ese sistema on-off. Mientras que en un sistema inverte, pues aquí es donde vamos a tener ese ahorro de energía o parte de ese ahorro de energía, ya que estos compresores o estos motores no van a descansar, sino van a bajar su velocidad. Por lo tanto, no vamos a tener picos de arranque que son al final lo que suma en cuanto al consumo. Y otra diferencia entre los sistemas inverte convencionales es que los convencionales generan demasiado ruido, mientras que en un sistema inverte, pues son sistemas más silenciosos. Los compresores, hablando de compresores, en los sistemas inverte, los compresores convencionales tienden a generar mucho ruido porque hay mucha más fricción que en los sistemas o en los compresores con sistemas inverte. Son mucho más silenciosos y obviamente al generar menos fricción, pues vamos a tener un mejor rendimiento en este tipo de motores. Entonces aquí ya tenemos tres importantes características que obviamente hacen que un sistema inverter sea mucho más eficiente que un sistema convencional. Y aquí pues hay un tema que algunos dirán, no, pues yo me quedo mejor con los sistemas convencionales, o otros dirán, no, para mí el amor de mi vida es los sistemas inverter, en fin, ya es una cuestión de pasiones. Pero sí existe realmente un sistema que ayuda al ahorro de energía y es este sistema inverter. Ahora vamos a entrar un poquito en materia de electrónica, ya que pues nosotros siempre vamos a tener contacto con las tarjetas electrónicas de estos sistemas inverters. Entonces la idea es que cuando las tengamos podamos conocer su estructura, por lo menos identificar de forma visual en una tarjeta. Ya no va a ser algo como extraterrestre, sino ya vamos a saber, bueno, vamos a entender un poquito cómo están construidas. Entonces, para empezar, aquí tenemos una tarjeta de una lavadora carga frontal de la marca LG y vamos a empezar a ver la estructura de esta tarjeta para ir comparándola con otras.
Lo primero que vemos pues son componentes sólidos, grandes y otros pequeños. Pero vamos a empezar a identificar etapas. Lo primero en una tarjeta inverte, lo primero que podemos identificar son dos cosas. Uno, visualmente es un disipador como el que vemos acá de aluminio, en este caso es de color negro. Debajo de él es donde vamos a encontrar el integrado módulo IPM. ¿Por qué se necesitan estos disipadores? Porque son componentes que tienden a generar demasiado calor, por ende hay que ayudar a disipar ese calor para que no se dañen. Entre los componentes que vamos a visualizar rápidamente son condensadores grandes. Estos condensadores grandes son condensadores de alta de la fuente donde vamos a obtener los 310 voltios. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando estamos manejando este tipo de tarjetas, en especial las que están expuestas sus circuitos por la parte de abajo, que a veces las desenergizamos y nos damos cuenta que estos capacitores están cargados con 310 voltios y te pueden saludar si la llegas a tocar. Vamos a encontrar también visiblemente el puente rectificador, que también en algunos casos lo vamos a encontrar con disipadores de calor. Los fusibles de línea. Vamos a encontrar, y ojo en esta zona, vamos a encontrar un transformador de alta frecuencia, o como nosotros lo conocemos, transformadores chopper, y alrededor de él es donde se va a encontrar la fuente de poder para la tarjeta que ustedes vayan a visualizar. Bien, en este caso, vemos acá el conector de interfase, ya que esta tarjeta es la tarjeta de potencia, por lo tanto vamos a necesitar otra tarjeta donde el cliente va a tener o el usuario va a tener los mandos para dar órdenes de funcionamiento. Pero lo que nos interesa ahorita es esta tarjeta, que es la tarjeta inversora. Bien, entonces quédense con esta estructura, que ya vamos a ver otras y se van a dar cuenta que son muy similares todas en su construcción. En este caso tenemos otra tarjeta de una lavadora LG Inverte, también de la marca LG, pero otro modelo. Y como podemos ver, tenemos la misma estructura. Un disipador grande. Debajo de él ya sabemos que está el módulo IPM. Cerca de ese disipador tenemos el conector de salida para el motor, donde vamos a encontrar su señal UVW. Vemos los dos condensadores grandes que habíamos visto en la tarjeta anterior, que son los condensadores de alta. Ahí va donde vamos a encontrar el alto voltaje. Tenemos otro disipador y aquí tenemos el puente rectificador de diodos. Bien, en este caso tenemos un conector de entrada de voltaje directo de 220 o 110 dependiendo. Y en la tarjeta anterior, a ver si la vemos acá, pues no vemos ese conector. Pues vemos muchos conectores, pero de ahí, bueno, por dónde la alimentamos. La experiencia poco a poco los va a llevar a conocer que, por lo menos en este tipo de estructuras, la alimentación se hace donde está cerca los fusibles. Cuando ustedes vean un fusible de línea, cerca a ellos es donde va a estar el conector. En este caso lo haces por medio de estos relevos. Y para ayudarse a hacer esa guía, puede ser usando multímetro en continuidad y testeando las puntas para encontrar los puntos de alimentación. En este caso, pues ya tenemos un conector aquí directo que por donde nosotros vamos a alimentar esta tarjeta. Y aquí vemos la conector de la interfase. Pues volvemos al tema de que lo que estamos viendo es la tarjeta de potencia, la tarjeta inversora. Entonces ya tenemos dos tarjetas muy similares con una estructura bastante similar. Pero veamos la siguiente. Aquí ya tenemos una tarjeta de una nevera Samsung, que muchos de ustedes de pronto ya la conocen, ya la han visto, pero si nos damos cuenta tiene la misma estructura, siendo de una nevera, siendo de una marca distinta. Vemos casi la misma estructura. ¿Qué vemos? Inmediatamente un disipador grande. Debajo de él vamos a encontrar el módulo IPM. Dos condensadores grandes. Aquí vamos a tener 310 voltios. En este caso tenemos el puente rectificador, que en este modelo pues no tiene disipador de calor, por lo tanto en su diseño nos indicará que no se maneja mucho amperaje aquí. Tenemos una entrada de alimentación y, como les dije anteriormente, tenemos un fusible de línea. Entonces se dan cuenta que aquí se cumple esa, por decirlo así, esa condición. No siempre, pero es una guía. Tenemos aquí el transformador de alta frecuencia o transformador chopper. Por lo tanto, aquí tenemos
la fuente de poder. Si se dan cuenta, aquí tenemos la fuente de poder. Y en este caso tenemos un conector que es de señal de comunicación, ya que esta es la tarjeta inversora. Por lo tanto, existe otra tarjeta que es donde está un microcontrolador principal, que es el que va a manejar a esta. Y este tipo de tarjetas inverte o estos circuitos inverte tienen un microcontrolador. En este caso, pues nos faltó la foto al reverso de la tarjeta para que conociéramos dónde está. Pero aquí en esta zona donde está la etiqueta, debajo de él, en el respaldo, es donde vamos a encontrar el microcontrolador que va a manejar el funcionamiento de este módulo IPM. Si vemos aquí tenemos otra tarjeta de otra marca. Esta es de una nevera LG. Pero a diferencia de la Samsung, pues se ve que es mucho más completa. Está todo compacto en una sola tarjeta. Aquí tenemos igual dos condensadores grandes, 310 voltios, un disipador de aluminio, tenemos módulo IPM, tenemos su salida UVW, tenemos su entrada de alimentación, aquí tenemos el fusible, podemos ver el puente rectificador de diodos, el transformador chopper, por lo tanto esta es la zona de la fuente de alimentación de esta tarjeta. Y aquí tenemos un microcontrolador que será el microcontrolador principal de toda la tarjeta y un microcontrolador pequeño que es el del sistema inversor. Por lo tanto, estos dos señores tendrán que comunicarse y ya vamos a ver cómo es que se comunican, porque el principio de comunicación lo hace estos dos microcontroladores en todo sistema inverter. Ahora, si vemos las tarjetas de los aires acondicionados, estamos hablando en este caso de la tarjeta indoor o la tarjeta de la evaporadora, que en este caso no es la inversora, porque en un aire acondicionado inverte tipo split, la tarjeta inversora va en la condensadora. Pero en este caso, quiero que ustedes observen cómo poder identificar con ciertas características si esa tarjeta pertenece a un aire inverte o a un aire convencional. Y tenemos aquí dos tarjetas de una misma marca, que es la marca LG. Lo primero es su bornera, la bornera de conexión. Tenemos un conector de línea, un conector de neutro y un conector de tierra, mientras que para un aire acondicionado inverter tendríamos línea, neutro, señal, porque aquí ya es la gran diferencia. Hay un circuito de comunicación y tenemos el conector de tierra. Entonces, ya aquí podemos identificar por medio de su conector de alimentación si pertenece o no a un aire acondicionado inverte. Y en la tarjeta inverte o la que pertenece al aire inverte, tenemos el circuito de comunicación que lo vemos acá por medio de optocopladores, que ya les dije, vamos a hablar sobre eso. En algunos casos, pues, podemos encontrar tarjetas que manejan motores BLDC y ya tienen un circuito mucho más complejo, que en este caso que lo hace con un motor de corriente alterna y lo maneja, su velocidad la controla por medio de un circuito llamado COL. Si avanzamos, aquí ya tenemos la tarjeta de un aire acondicionado y tenemos inverter y tenemos la tarjeta de la condensadora. Esta es la tarjeta inversora. Y decimos que es inversora porque está diseñada precisamente con un circuito inversor para poder mover un motor trifásico. Entonces, visiblemente vemos, al igual que las otras, dos condensadores grandes. Aquí tenemos el módulo IPM, en este caso sí es visible. Tenemos el puente rectificador que también va puesto al disipador de calor, que en este caso es de aluminio. Tenemos sus salidas, su VW. Aquí tenemos un transformador chopper pequeño y esta sería la zona de la fuente de poder. Aquí es donde vamos a encontrar los voltajes de alimentación de 15 voltios, 12 voltios, 5 voltios. Por esta zona es donde podemos empezar a testear esos voltajes. Y aquí tenemos el circuito de comunicación con autocopladores, ya que este circuito es idéntico al anterior. Si podemos dar cuenta, aquí son los mismos componentes, es el mismo circuito que existe en la tarjeta indoor como en la tarjeta de la condensadora. Ese circuito de comunicación es el mismo. Bien, entonces la idea es que
ustedes entiendan que una tarjeta inverte la podemos identificar si es inverte o no, es por estas características, por esta estructura que ya conocimos y como podemos ver, se repite, no importa si sea marca Midea, si sea marca Electrolux, Mave, todas tienen la misma estructura, ¿bien? Y así podemos identificar si esa tarjeta es de un aire inverte, de una nevera inverte o una lavadora inverte. Porque es muy importante nosotros que nos dedicamos a la reparación saber si ese producto es inverte o no, porque todavía, pues obviamente, porque no nos dedicamos a esto o no estamos de pronto de llenos en el tema de los electrodomésticos inverte, pues vamos desconociendo este tema de conocer las estructuras de fabricación de las tarjetas. Y aquí la idea es que ustedes se lleven este conocimiento. Ya ustedes allá en su taller empezarán a identificar varias que lo hagan de tarea y se van a dar cuenta, entre más lo hagan, más se familiaricen con este tema, con este ejercicio, se van a dar cuenta, para ustedes va a ser mucho más fácil poder identificar las etapas de una tarjeta. Aquí tenemos una tarjeta de un aire acondicionado de la marca Samsung y esta es la tarjeta de la condensadora y la tengo acá porque quiero mostrarles algo que cambia por lo menos en este tipo de aire y ustedes lo van a encontrar en otros tipos de aire. Y es lo siguiente, vemos lo mismo que en las demás tarjetas, condensadores de alta, fusibles de línea, tenemos circuitos PFC, en este caso tenemos un circuito PFC pasivo, que está compuesto por condensadores y bobinas. Tenemos el circuito de comunicación, microcontrolador. Tenemos dos microcontroladores. Este que está aquí es el del circuito inversor. Pero aquí vemos dos integrados que fácilmente para nosotros cuando empezamos los confundíamos que eran dos módulos IPM. A medida que fuimos estudiando el tema de los inverter, entendimos que y aprendimos que en este tipo de tarjetas existe un integrado que son dos integrados que son similares, pero un integrado es un módulo IPM. Cuando vamos a tomar la referencia, buscamos por internet su hoja de datos, nos damos cuenta que el fabricante nos indica que ese es un módulo IPM. Y mientras buscamos la referencia de este otro que vemos aquí, nos damos cuenta que este no es un integrado IPM. Físicamente los podemos confundir, pero cuando buscamos su hoja de datos nos damos cuenta que este es un integrado que está diseñado para hacer otra función y es la función de el circuito PFC activo, ya que aquí dentro de él hay todo un circuito electrónico que lo que hace es mejorar el factor de potencia para tener una mayor protección en este tipo de tarjetas electrónicas. Entonces, ojo con esto cuando ustedes se consigan este tipo de tarjetas que tienen dos circuitos integrados grandes, no confundirlos que tiene dos módulos IPM, no, realmente son dos integrados totalmente distintos y pues aquí ya podemos dormir tranquilos en ese sentido de que, yo pensé que era otro módulo IPM, no, realmente no es un módulo IPM y por eso es muy importante que los que se dediquen a la reparación electrónica o los que quieran empezar a este tema de la reparación electrónica, entiendan de que todos los componentes o la gran mayoría de los componentes electrónicos tienen una referencia y tienen una hoja de datos hecha por el fabricante. Pues aquí ya vimos realmente lo que son las estructuras de las tarjetas electrónicas, en la cual pudimos conocer un poco cómo poder identificarlas y saber si realmente son o no son tarjetas electrónicas de sistemas inverter. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los motores DC y de corriente alterna y corriente continua, ya que en los sistemas inverte vamos a encontrar muchos motores de corriente alterna, de corriente continua, perdón, que se van a utilizar mucho en los sistemas inverte, tanto en las lavadoras, en las neveras y en los aires acondicionados. Si bien sabemos que los motores de corriente alterna y corriente continua cumplen la misma función de convertir energía eléctrica en energía mecánica, estos están alimentados, construidos y controlados de forma diferente. Bien, y la diferencia principal es su alimentación. Mientras que este tipo de motores está alimentado con corriente alterna, este tipo de motores son diseñados, construidos para alimentarse con corriente directa y un motor DC nunca podrá ser alimentado con corriente alterna porque inmediatamente
se quema. Bien. Entonces, teniendo esto, decimos que los motores de corriente alterna tienen una bobina o un conjunto de bobinas que generan un campo electromagnético cuando se alimenta con voltaje 120 voltios o 220 de corriente alterna y se denomina estator. Aquí, en esta gráfica, podemos ver que vamos a encontrar dos clases de motores de corriente alterna, que son los síncronos y los asíncronos. Y los podemos diferenciar fácilmente, ya que los síncronos, su estator, o sea, la parte que está estática, es el embobinado, mientras que en su eje es su rotor, es un rotor de jaula de ardilla. Y en los asíncronos vemos que el embobinado es quien gira, o sea, es el rotor. Entonces, una forma muy sencilla de identificarlos, si son síncronos o asíncronos, es con su estator. En los sistemas inverte vamos a encontrarnos esta clase de motores. Vamos a encontrar en las lavadoras inverte este tipo de motores llamados motores direct drive, en los cuales están alimentados por tres fases U, V, W, y su estructura permite que sean alimentados de forma trifásica. Hemos encontrado, obviamente por desconocimiento, que este tipo de motores cuando se los encuentran, tienden a decirnos que no, es que yo lo probé directo. ¿Cómo? No, yo le metí 110 directo. Entonces, ojo con eso porque son motores totalmente diferentes, son motores totalmente distintos, son motores que se alimentan con corriente trifásica. En los aires acondicionados podemos encontrar este tipo de motores de corriente alterna con circuitos Hall, y ese circuito Hall es el encargado de, por medio de un circuito electrónico, de controlar su velocidad. Y en las neveras podemos encontrar motores de corriente alterna, como los que vemos acá, pero también podemos encontrar motores VLC o motores Brusher, que ya hacen que las neveras inverte, pues eso vaya sumando a ese ahorro de energía que estamos buscando. Los motores de corriente continua cumplen la misma función que los motores de corriente alterna, pero estos se alimentan con corriente continua o corriente directa. Y en las neveras podemos identificarlos de estas formas. Físicamente los encontramos aquí. Este tipo de motores se alimentan con 12 voltios y tienen varios cables. Lo mismo tenemos los DC fan para las neveras. Vienen de 2 cables o de 3 cables. Los que vienen de 3 cables es porque traen un circuito adicional de feedback donde podemos, por medio de un circuito electrónico, controlar su velocidad y obviamente su movimiento, saber si el motor está funcionando o no. Y en los aires acondicionados tenemos este tipo de motores de corriente directa llamados motores paso a paso. Aquí tenemos uno de los motores con los cuales más nos vamos a encontrar, que son los motores VDC o los motores Brusher. Y son motores muy parecidos a los anteriores. Ya les vamos, regresámonos un poquito. Aquí, a ese motor de corriente alterna, usted lo ve y son físicamente muy parecidos. Lo que cambia es su conexión. Mientras que en estos motores Brusher tenemos un solo conector de 5 cables. Y aquí en este tipo de motores tenemos, dijimos que tiene 2, 4, 5 cables, en el cual entre el cable rojo y negro tenemos una alimentación de 310 voltios y su etiqueta lo dice. Claro, no se va a alimentar directamente con los 310 voltios. Eso depende mucho también de la corriente eléctrica con la que esté, porque no siempre vamos a encontrar 220 exactos. A veces un poco más, a veces un poco menos. Pero estos motores están diseñados para funcionar con 310 voltios. Aquí, cuando ustedes van a medir, tendrán que conseguir 310 voltios de corriente DC. Los otros cables que vemos acá son cables para limitar 15 voltios porque estos motores internamente traen un circuito electrónico. Y los otros dos son para controlar su movimiento. Uno para controlar la velocidad y el otro para controlar si está funcionando o no. Y como dato curioso, como vemos aquí en la etiqueta,
tenemos las siglas CCW, pero ¿qué es eso? Pues resulta que en los motores podemos encontrar la sigla CW, que significa que es sentido horario, o sea que su movimiento es en sentido horario. Y cuando lo conseguimos CCW, como en este caso que vemos acá, decimos que es antihorario. Entonces, si usted quiere sonar un poquito más profesional, entonces puedes empezar a utilizar estas siglas. Ah, es que este motor es CCW. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Entonces, para nosotros, CCW es que tiene un sentido antihorario. Entonces, por lo menos en las lavadoras hacen, el motor hace esos dos sentidos, hace sentido horario y sentido antihorario. Y muchas tarjetas, cuando ustedes las van a manipular, se van a dar cuenta que puedan tener este tipo de serigrafía en ellas, donde te va a indicar cuál es el sentido, por lo menos en las lavadoras convencionales, que son con motores de corriente alterna que se mueven por medio de triac, puedes identificar cuál es el triac o el circuito para el sentido CW y cuál es el que corresponde al sentido CCW. Entonces, como dato curioso, ahí les dejo para que vayan apuntando y vayamos sumando en conocimiento. Por último, ya para terminar, vamos a hablar un poquito sobre la señal de comunicación, ya que esta es una señal que nos vamos a encontrar sí o sí en todo sistema inverte y más adelante en las otras clases vamos a entrar un poquito más en profundidad con este tema. Podemos decir que la señal de comunicación en los sistemas inverte se utiliza básicamente para poder conectar dos microcontroladores. ¿Y cómo se hace? Pues se hace por medio de un circuito de octocopladores. Y aquí en la gráfica ya les voy a indicar más o menos cómo funciona. La forma en que se hace, como ya les decía, por medio de circuito electrónico con octocopladores. Cuando conseguimos, por lo menos en las tarjetas que vimos de aires acondicionados, vemos este circuito formado por dos octocopladores, donde uno va a transmitir datos y el otro va a recibir datos. Y aquí podemos aprender que las siglas TX y RX es para circuitos de comunicación. Cuando ustedes vean estas siglas es porque estamos hablando de transmisión de datos. TX es transmisión de datos y RX es recepción de datos. Y se utiliza es para manejar o para que dos microcontroladores se comuniquen. En este caso, en un aire acondicionado inverte, el microcontrolador principal es el de la tarjeta indoor o el de la tarjeta de la evaporadora. Él es el que le va a decir al microcontrolador de la tarjeta de la condensadora qué tiene que hacer, si tiene que arrancar el compresor, si tiene que bajar el compresor, si tiene que arrancar ventilador, en fin. Entonces, la forma de comunicar de que el microcontrolador principal sepa qué está haciendo el otro es por medio de un circuito de comunicación que lo vamos a encontrar con dos octocopladores o en algunos casos con uno solo. Pero esta es el circuito básico de comunicación para cualquier sistema inverter. Y se utiliza es para, como ya les dije, hacer que dos microcontroladores se comuniquen entre sí y así poder hacer que un circuito inversor funcione o no o pueda detectar algún tipo de problema. Y pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Espero les haya sido de su agrado, que hayamos aprendido un poquito más y los invito para que no se pierdan las otras 3 masterclass que vamos a tener, donde ya vamos a profundizar un poquito más sobre el sistema inverter ya aplicado en las lavadoras, en las neveras y en los aires acondicionados. Mateo. Buenísimo.